Buenas tardes, maestra. El día de hoy le vamos a presentar nuestro examen final. Nosotras somos el equipo 2 y abordaremos el tema de aborto. Como introducción, ¿qué es el aborto y su clasificación? De acuerdo con la OMS, el aborto es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. El aborto puede ser de dos tipos: aborto espontáneo, que es cuando es por natural o por un accidente, y el aborto inducido o involuntario, que es provocado. Desde la perspectiva ética, tenemos que el aborto es un tema muy complejo, ya que involucra principios fundamentales como la protección a la vida, el respeto por la autonomía y la justicia, ya que la mayoría de las personas tienen diferentes opiniones éticas respecto al tema, que involucran a las consideraciones filosóficas, culturales, religiosas o creencias personales, donde también se involucra la ética moral y da lugar a los famosos dos argumentos a favor o en contra, enfatizando el deber hacia la vida, ya que algunos argumentan que existe vida desde la concepción y el embrión es un ser humano quien tiene derechos a la vida, el deber hacia la autonomía, donde se reconoce que el respeto a la autonomía de la mujer es fundamental. Por último, las opiniones personales, donde se argumenta que se puede permitir cuando se trate de una violación sexual, cuando la persona no tiene decisión o no se encuentra consciente de una concepción de embarazo. Aún así, el aborto abarca a conflictos éticos influido por un marco legislativo y cultural, el cual varía entre países y regiones. Esto genera retos para los profesionales de la salud, quienes tienen que tener responsabilidad a su obsesión de conciencia, que es conocido como un derecho, pero que al ejercerlo no pueden comprometer la atención ni el bienestar de las pacientes, lo que obliga a las instituciones a garantizar alternativas para cumplir con las necesidades de quienes soliciten esos servicios. En el caso de los enfermeros, sería brindar sus servicios dejando de lado sus opiniones personales y conflictos morales, brindando su empatización a las decisiones de los pacientes, respetando su integridad, autonomía, derechos y de ninguna forma impartir una injusticia, discriminación o una negación a la salud. Es decir, que en ninguna situación ponga en riesgo la calidad de atención a las pacientes. Desde una perspectiva biótica, el debate sobre el aborto en el ámbito de la biótica se encuentra empatanado desde hace ya largo tiempo entre quienes adjudican el cigoto como con un supuesto derecho absoluto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, y quienes confieren a la mujer un supuesto derecho absoluto a decidir sobre su cuerpo. Ambos lemas efectistas que simplifican una problemática compleja con implicaciones graves para la salud individual y social. El gran reto para la bioética es contribuir al diseño de medidas viables en los ámbitos de la educación, la salud y el derecho que contribuyan a la prevención de ese tipo de embarazos. Es necesario conocer con mayor profundidad la opinión de la sociedad sobre el tema del aborto, pues buena parte de la población ha logrado conciliar de alguna manera los puntos de vista conservador y liberal, lo que da como resultado que una porción importante de la población acepta que el aborto por algunas causas y lo rechaza por otras. Eso significa que la polarización de los puntos de vista que se manifiesta generalmente en este debate no refleja con precisión lo que piensa la población mexicana, por lo que puede ser de gran utilidad indagar cómo la gente ha logrado acomodar o ajustar en su comprensión del fenómeno del aborto dos argumentaciones tan opuestas como lo son la conservadora y la liberal. Este tipo de investigación no solo puede resultar de gran interés en términos epistemológicos, por tratarse de un tema plagado de conflictos, sino que además sus resultados pueden ser de gran utilidad para la defensa del derecho a decidir a las mujeres frente a un embarazo no deseado. La discusión acerca de si el feto puede ser considerado como persona no ha llegado a conclusiones definitivas y sigue ocupando espacio dentro de las discusiones éticas y filosóficas. Como derechos humanos, tenemos que el acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos. Diversas interpretaciones reconocidas del derecho internacional de los derechos humanos consideran que negar a las mujeres, niñas y otras personas embarazadas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación y atenta contra una variedad de derechos humanos. Los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas hacen llamados a los gobiernos para que despenalicen el aborto en todos los casos y para que como mínimo garanticen el acceso al aborto seguro y legal en algunas circunstancias.
El acceso a procedimientos de aborto seguro está vinculado con varios derechos humanos reconocidos internacionalmente, como lo es el derecho a la vida digna, a la salud, a la autodeterminación reproductiva, lo que es la libre elección de la maternidad, a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad reproductiva y sexual, a la intimidad, a la libertad de creencias y religión, a la educación y a la información. Como panorama internacional, tenemos que cada año tienen lugar cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo, el 61% de los embarazos no deseados y en conjunto el 29% del total de embarazos se interrumpen voluntariamente según cifras actuales de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, y también según números oficiales de esta institución, el 97% de los abortos peligrosos se practican en países en desarrollo. La mayoría de los abortos practicados en América Latina, aproximadamente 3 de cada 4, son calificados peligrosos. La atención integral para el aborto es una de las intervenciones esenciales de la atención de la salud, incluidas en la lista publicada por la OMS en 2020. El aborto, ya sea farmacológico o quirúrgico, es una intervención sencilla que pueden practicar una amplia gama de trabajadores de la salud. Durante las 12 primeras semanas de gestación, la embarazada puede abortar en su domicilio o sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud, al menos durante parte del proceso. Sin embargo, para que esto sea posible, se debe proporcionar información precisa, medicamentos de calidad y el apoyo de un profesional de la salud calificado en el caso de que la gestante lo necesite o lo solicite durante el proceso. Al fin de que la atención para el aborto sea integral, debe incluir la prestación de información, la práctica del aborto y la atención posterior a este, abarcando la asistencia en caso de aborto espontáneo o retenido, aborto provocado, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo por medios farmacológicos o quirúrgicos, aborto incompleto y la muerte fetal intrauterina. Y esto es así porque cuando una mujer que está embarazada sin haberlo deseado encuentra obstáculos para que se le presten servicios de atención al aborto oportunos, seguros, accesibles, de calidad, respetuosos, no discriminatorios y a una distancia razonable. Se expone a riesgos si decide abortar, explica la OMS. Por último, como tendencias globales, tenemos la liberación progresiva. En las últimas décadas, varios países han avanzado en la legalización del aborto bajo condiciones más amplias. Ejemplo, en Argentina en 2020 y México, donde varios estados han despenalizado el aborto recientemente. También tenemos los retrocesos en derechos, donde algunos países han endurecido las leyes sobre el aborto, restringiendo aún más su acceso. Ejemplo, Polonia, donde se ha prohibido incluso en casos de malformaciones fetales graves. Y los debates polarizados. En muchos lugares, el aborto es un tema profundamente difusivo, enfrentando sectores religiosos, políticos, conservadores y grupos pro derechos de las mujeres. Sobre el Estado mexicano en materia de salud, donde el acceso al aborto legal y seguro es parte esencial de los servicios de salud reproductiva a las que tienen derecho las mujeres. El acceso al aborto legal y seguro se fundamenta, como ya habían dicho mis compañeras, los derechos a la vida, a la salud, incluida la salud reproductiva, los derechos de la integridad física, la vida privada, a la no discriminación y a la autonomía reproductiva de las mujeres. Esos derechos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En México, a partir del 11 de junio de 2011, los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado son parte integral de la Constitución y todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tomando en consideración las resoluciones emitidas por los órganos de vigilancia en los tratados internacionales. En México, el aborto es un delito que se regula a nivel local con exclusiones de responsabilidad, es decir, que en determinados casos a las personas que llevan a cabo un aborto no se les impone una sanción. Estas exclusiones varían dependiendo de la entidad federativa, perdón. Asimismo, el aborto en casos donde el embarazo es producido por una violación es legal en todo el país.
Aquí en Baja California ya es legal y segura desde en octubre de 2021, donde el Congreso de Baja California aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. El aborto se regula por la normatividad en materia penal y de salud de cada entidad, como ya había mencionado. En el ámbito penal se establecen las conductas que califican como delito de aborto, las personas que lo pueden cometer, las sanciones correspondientes, así como los casos en los que dichas conductas excluyen de responsabilidad penal a la persona que las lleva a cabo. Y yo puse una tablita donde habla sobre las sanciones penales por delito de aborto, donde una de las sanciones pues, es la pena primitiva de libertad, otra es el trabajo a la comunidad, la siguiente es la multa y el tratamiento médico, donde diferentes sanciones se llevan a cabo en diferentes entidades, como por ejemplo, en la pena primitiva de libertad, de 15 días a 2 meses se le da Tlaxcala, 3 a 6 meses en el Distrito Federal, 4 meses a 1 año Jalisco, 6 meses a 1 año Aguascalientes y Nuevo León, de 2 meses a 2 años a Baja California Sur, de 6 meses a 2 años Campeche y Quintana Roo, de 8 meses a 2 años Zacatecas, de 6 meses a 3 años Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa y Tabasco, de 1 a 3 años Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí, de 1 a 5 años en Baja California, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Yucatán, y de 1 a 6 años a Sonora. En el trabajo de la comunidad, pues es en Campeche y Distrito Federal solamente. En las multas es en Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora. Y en el tratamiento médico, pues solamente es en Chihuahua, Jalisco, Morelos, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Continuando con la intervención del personal de la salud, 1 de cada 8 muertes maternas es producto de un aborto practicado en condiciones de riesgo y casi 1 millón de mujeres son hospitalizadas anualmente en la región a causa de estas circunstancias. El papel de los o las profesionales de la salud en el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, en particular al aborto seguro, ha sido reconocido a nivel internacional como un asunto clave para garantizar el derecho a la salud y los derechos reproductivos. El aborto, según los datos oficiales, es responsable de 1 de cada 14 muertes maternas a lo largo de las últimas 2 décadas. El aborto inseguro sigue representando un porcentaje importante de todas las muertes maternas en México. De acuerdo con la CIE 10, revisada por la OMS, el aborto médico en condiciones seguras es la terminación del embarazo realizado por profesionales de la salud capacitados que aplican técnicas y fármacos adecuados y en condiciones higiénicas, así como en los términos y plazos permitidos, de acuerdo con la legislación aplicable en cada país y previo cumplimiento a los requisitos establecidos en ella. En nuestro país, el Código Penal Federal establece que no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación. Y en los códigos penales de las 32 entidades federativas se considera la violación como causa de exención de responsabilidad o no punibilidad. Otras causas, además de la violación, son el riesgo para la vida o la salud de las mujeres y malformaciones. Como tareas específicas abarcadas por las directrices de la OMS, especifican las tareas que ya son recomendadas como seguras y eficaces en un aborto sin riesgos. Te incluyen modalidades de autotratamiento y evaluación para algunas de las tareas, ya que las propias mujeres tienen un papel importante que desempeñar en el cuidado de sí mismas. Estas opciones pueden empoderar a las mujeres y representan además una forma de optimizar al personal sanitario disponible y el reparto de las tareas. Una de estas tareas sería el manejo del aborto y atención
posaborto en el primer trimestre, manejo del aborto y atención posaborto después de las 12 semanas, el reconocimiento y tratamiento de las complicaciones sin riesgo para la vida, el asesoramiento y suministro de información y los métodos anticonceptivos después del aborto. La OMS nos enlista los distintos tipos de trabajadores sanitarios que se consideran que participan en el aborto o en el proceso del aborto, que sería un médico especialista, que un médico no especialista, el clínico asociado avanzado, una partera, una enfermera partera auxiliar y auxiliar de enfermería, médicos de sistemas de medicina complementarias, un farmacéutico, que de farmacia, trabajador sanitario, Lego, que puede ser un agente de salud comunitario. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.